Pues bueno, el derecho de marcas en el camino del emprendimiento. Cuando se habla de emprender, se habla de dar un salto, por decirlo de alguna manera, de iniciar algo que tal vez tenemos en mente, pero no hemos puesto en práctica. Y emprender también es sinónimo de retos, de sacrificios, y es expresión, en definitiva, de algo que se quiere mucho y sobre lo que se tiene mucha pasión. Y en este entramado de pasiones, de deseos, de sueños, desde el punto de vista empresarial, hay que tener en cuenta muchos elementos. Y por eso esta imagen de tantos post-its, porque ahí hay que tener en cuenta desde una idea de valor, una idea que pueda ser validada, hasta potenciales clientes, disculpen, posibles inversores, un plan, por supuesto, de negocios, un plan de marketing, un plan financiero. Y en este entramado, los emprendedores suelen dejar de lado los derechos de propiedad intelectual. Propiedad intelectual en sentido amplio, porque engloba no solo los derechos de autor, derechos conexos, sino que incluye además los derechos de propiedad industrial. Especialmente el tema de las marcas, que digamos que viene siendo la estrella de este tipo de negocios, de emprendimiento, negocios pequeños, donde hay que darse a conocer de alguna manera. Dentro de este entramado de lo que son los bienes intelectuales hay una gran variedad que no está sujeta, digamos que a una camisa de fuerza, porque a partir del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, han surgido nuevas creaciones y por eso es que las legislaciones han sido sabias al manifestar, digamos que de manera amplia sus regulaciones en función de aceptar nuevas creaciones que pudieran estar inmersas desde el punto de vista del mercado, inmersas precisamente en este mundo creativo en el cual nos desenvolvemos. Dentro del campo intelectual tenemos creaciones que están referidas a la protección desde el punto de vista de la innovación, de la tecnología, con más utilitario. Y hay otra área que se dedica a la identificación del empresario, de las empresas, de los pequeños comerciantes en el mercado y también de sus productos o servicios. Entonces, vamos a hacer especial referencia a aquellos que tienen que ver con la distinción de los productos o servicios. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan hoy los pequeños empresarios? Dígase pymes, dígase trabajadores autónomos, trabajadores por cuenta propia, según la nomenclatura que se use en cada uno de los países. En primer lugar, el desconocimiento. Cuando no se conoce cuáles son las creaciones intelectuales que pudieran estar involucrados en nuestros negocios, evidentemente no podemos tomar acción en este sentido en lo que se refiere a la protección. Otros no le dan la importancia que requiere y piensan que puede hacerse con posterioridad, piensan que puede salvarse cualquier inconveniente en el futuro. No siempre es así y esto ha representado importantes pérdidas para muchísimas pequeñas empresas. Por otra parte está la inexistencia de protección, o sea, ya que no se le dedica la suficiente importancia, bueno, no hay necesidad de proteger. O si considero que soy un pequeño empresario, ¿para qué voy a proteger hoy? Mejor me preocupo por eso en el futuro. No siempre igual estamos a tiempo para proteger en el futuro. Otro de los elementos que hay que tener en cuenta es que los inversionistas muchas veces antes de proceder a invertir en una propuesta de negocio, preguntan, indagan si hay una protección de los derechos de propiedad intelectual que estén presentes en ese negocio. Y si no están protegidos, pueden perder interés en esa inversión. Igualmente sucede con muchos países que a los efectos de autorizar determinados proyectos de emprendimiento, conceder las licencias respectivas para ello, también exigen que los bienes de propiedad intelectual se encuentren registrados. Por tanto, hay que tener en cuenta esos elementos a los efectos de invertir, a los efectos de pensar en un emprendimiento en determinados países. Y por otra parte, otra de las problemáticas que he observado en la actualidad es que las incubadoras, las aceleradoras, no incluyen dentro de los programas formativos estos temas referidos a la protección de los bienes intangibles, lo cual, a mi modo de ver, es un desacierto y puede redundar en perjuicios, por supuesto, para los emprendedores.
Según estudios de la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual y la Oficina Europea de Patentes, todas aquellas empresas que tienen registro de patentes, tienen registro de marcas, suelen implicar un 20% más de ingresos por empleado que aquellas empresas que no lo tienen. Esto evidentemente nos dice algo. Más allá de los números, es que hay que dedicarle un tiempo, hay que dedicarle atención a los bienes de propiedad intelectual y, por supuesto, al registro de los mismos. Los signos distintivos. Dentro del mundo de los signos distintivos podemos encontrar diversos tipos y según los países podemos encontrar una u otra denominación. Someramente, los nombres comerciales son los que identifican al empresario en su actuar en el comercio. Es muchas veces la razón social de la empresa, la razón social de la pequeña empresa, la razón social del negocio. Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen están asociadas a, digamos que, determinados territorios. Las indicaciones geográficas o denominaciones de procedencia, como también se le llama en algunos países, vienen a indicar el país como originario de un territorio determinado. Y la denominación de origen va un poco más allá porque identifica ese producto o la calidad o características de ese producto con un territorio determinado. En cuanto al rótulo de establecimiento, ya más claro, lo dice su nombre, es, digamos, que la denominación que tiene el local donde se desarrolla esa actividad económica. Y el lema comercial o eslogan es aquel que se utiliza para alabar, conjunto de palabras, leyendas, que se utiliza para alabar, para destacar las características o cualidades de un producto o servicio determinado. Y como les decía, nos quedamos con las marcas, que es la estrella de la familia de los signos distintivos y es, digamos, el bien intangible más recurrido por los emprendedores. ¿La marca qué es? La marca es un signo, es un logo, es un símbolo, un olor, un sabor, una textura, un sonido, una combinación, pero cualquiera de estos elementos realmente puede ser una marca. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta al momento de la protección o al momento de considerar si mi marca o si lo que tengo en mente como marca puede ser protegido o no por el derecho? Una marca es la combinación, es el signo o la combinación de ellos y sirve para distinguir productos o servicios de sus similares en el mercado. Aquí hay un elemento importante y es la distinción, o sea, la actitud distintiva. No todo signo tiene actitud distintiva. Un punto, una raya, no suele decir nada. Pero sin embargo, si ese punto o esa raya tiene determinados colores, se hace acompañar de otros elementos, entonces ya la concepción pudiera cambiar. Por tanto, la actitud distintiva es el requisito más importante que debe tener eso que tenemos en mente y que queremos proteger como marca. Ojo, no todo tiene actitud distintiva y no todo puede registrarse como marca. Precisamente, muchos debates de las oficinas y también de los tribunales cuando estos casos llegan ahí es precisamente en función de determinar la capacidad distintiva del signo. La marca es la relación también que se establece entre el cliente y la empresa. Por lo tanto, tiene que reflejar de alguna manera esos intereses que quiere el cliente, esos intereses que en definitiva lo hicieron moverse o lo hicieron llegar hasta donde está nuestra marca. Por lo tanto, es importante que se mantenga una calidad, que se mantenga, digamos, que unas características de ese producto y servicio en función de no perder la clientela. Las marcas tienen distintas clasificaciones. Veamos algunas de ellas para no complicarnos tanto y verlo lo más sencillo posible. Las marcas denominativas. Las marcas denominativas son aquellas que consisten en la denominación del producto o servicio. Pueden ser fantasiosas, pueden ser descriptivas, reales, pero no en todos los casos, vuelvo y repito y lo vamos a ver después, son aceptadas por las oficinas. En principio, una frase creativa, una denominación, puede servir para describir nuestros productos o servicios. Las marcas figurativas son aquellas que, como el nombre lo indica, suscitan en la mente del consumidor no solo una imagen visual, sino
no solo esta imagen, sino un concepto en concreto. No necesariamente tiene que ser una figura que conocemos. Puede ser perfectamente algo que no conocemos, puede ser abstracta totalmente, pero en definitiva va más allá de la denominación. Existen las mixtas, como pueden ver, que abundan mucho en el mercado. De hecho, hay muchos publicistas que opinan que es mucho más, digamos, acertado acoger este tipo de marcas porque lo que nos recuerda el consumidor por el nombre lo puedes recordar viendo una imagen. Y por eso muchas empresas apuestan por el tipo de marcas mixtas, porque combinan elementos de ambos tipos. También están las marcas tridimensionales, que son estas que ven en pantalla y que ocupan las 3 dimensiones en el espacio. La botella de Coca-Cola, determinadas botellas de bebidas también tienen estas formas especiales que pudieran permitir el amparo a través del derecho. Y también están estas otras, relativamente recientes, digamos, década de los 90, donde digamos que los empresarios han ido mucho más allá, han dado un paso adelante y han apostado por otro tipo de marcas. Y ahí es donde entran las marcas olfativas, táctiles, gustativas, las multimedias, los hologramas. En el caso, por ejemplo, de la marca Play-Doh, es una marca olfativa donde, según la empresa, la descripción consiste en un olor a vainilla con un toque de cereza y también que evoca o que recuerda la masa de trigo. Los que tengan niños o hayan ido a tiendas y hayan ido a la parte de la juguetería, seguramente han sentido este aroma de la famosa plastilina Play. Igualmente hay otras marcas olfativas como la famosa aroma de césped recién cortado para distinguir pelotas de golf, que también fue solicitado su registro en las oficinas europeas. En cuanto a las marcas sonoras, seguramente estas que les voy a mencionar les van a resultar muy familiares, como es el caso del rugido del león de la Metro-Goldwyn-Mayer y también el grito de Tarzán. ¿Qué tienen estas marcas de positivo? Que bueno, son súper revolucionarias, progresistas, rompen con todo lo que hasta ese momento existía y demás. Sin embargo, no siempre las oficinas están, digamos que a tono con las últimas tendencias y no siempre aceptan el registro de estas marcas. De hecho, por ejemplo, con el grito de Tarzán en la Unión Europea, la primera vez que se presentó un sonograma y no fue aceptado. Después se presentó en un pentagrama con un estilo de notas musicales y entonces fue finalmente aceptado. Con lo cual les digo que es genial usar este tipo de marcas, pero hay que tener mucho cuidado porque no siempre son aceptadas por las oficinas correspondientes. Aunque ciertamente de la década del 90 a la fecha se ha avanzado mucho en este sentido y se han registrado de distintas marcas que están relacionadas con precisamente esta no tradicionalidad. Funciones en sentido general de las marcas. La marca tiene que indicar un origen empresarial. Si esa marca que tenemos frente a nosotros no dice o no me puede decir o no le puede decir al cliente de dónde proviene, no tiene sentido su uso o puede no ser registrable. Un ejemplo que les voy a poner. Recientemente, en este mes de julio, se solicitó en la Unión Europea el registro de una marca sonora que consiste en el sonido que hace, que se desprende de abrir una lata de refresco, un silencio y después un burbujeo. O sea, esa es la descripción de la marca. O sea, la apertura de la lata, el silencio y el burbujeo. Así lo describe la empresa. Y bueno, la oficina denegó porque considera que esto no indica un origen empresarial,
¿Por qué? No tiene la capacidad distintiva suficiente para que el cliente pueda asumir que ese refresco proviene de la empresa X. Y es que ciertamente todas las latas de refresco tienen ese abrir de botella, ese silencio y después el burbujeo. Claro, la parte, digamos que la defensa de la empresa en este sentido era que el sonido era distinto al abrir la lata y entonces tal vez los segundos eran más o menos y el burbujeo, entonces bueno, nada, el tribunal tampoco concedió el derecho sobre esta marca y esto es un elemento interesante con respecto a la no asociación entre una marca y el origen empresarial. O sea, importante porque esta función es esencial, porque lo que se quiere es que el cliente sea capaz de acudir a esa marca y no a otra. Si no es capaz de distinguir cuál es la empresa a la que pertenece, entonces no tiene el sentido que se quiere. La segunda de las funciones es la indicadora de la calidad. Y ojo con esto, o sea, se habla de calidad en sentido amplio. No se hace referencia a que la calidad sea buena o sea mala, simplemente a que indica una calidad. Usted adquiere una Coca-Cola, por ejemplo, sabiendo que se va a encontrar un refresco con gas, con determinados niveles de azúcar y con cola. Eso usted sabe cuál es la calidad que tiene la Coca-Cola. Evidentemente, eso es lo que importa a los efectos de la marca, que indique una calidad determinada. En cuanto a la reputación, viene muy asociada a esto de la calidad. Evidentemente, en función de una calidad buena, va a perpetuarse más tiempo en el mercado y, por supuesto, va a gozar de mayor prestigio en el mundo de los consumidores. Y con esto también, de alguna manera, se publicita precisamente este producto, aunque hay muchos estudiosos del derecho que se debaten sobre la función publicitaria de la marca, porque dicen que es algo que viene implícito y no es algo que debería considerarse de forma independiente. Pero bueno, eso es teoría. Hasta aquí, importante destacar que la cara de la empresa es la marca, con lo cual es importante mantenerla bonita, atractiva, porque ella ayuda en definitiva al cuerpo de la empresa. La esencia de los productos, servicios, sus cualidades, el origen geográfico, empresarial, constituye un medio publicitario en sí mismo. Si usted cuida la marca, si usted dedica atención a la marca de su empresa, de su negocio, evidentemente las cosas pueden funcionar de una manera mucho más correcta. Algunas estrategias que a mi modo de ver han sido desacertadas y han, digamos que, generado consecuencias negativas en determinadas empresas, que no voy a referirme, por supuesto, a cuáles son esas empresas. No se traza un rumbo estratégico uniforme ni a corto, mediano o largo plazo en materia de marca. Tal vez hoy somos una pequeña empresa, pero mañana tenemos previsto crecer porque no nos vamos a quedar en el mismo sitio. Bueno, ¿qué va a pasar con nuestras marcas? ¿Cuántas marcas queremos tener? ¿Qué tipo de marcas queremos tener? O sea, en ese sentido es tener un rumbo estratégico en materia marcaria. El cambio frecuente de signos distintivos es otro de los elementos que atentan contra el posicionamiento de la empresa, del empresario, del pequeño empresario, del emprendedor en el mercado. Eso dificulta que el cliente se identifique con un signo si lo estamos cambiando constantemente. Es habitual que al no protegerse desde el inicio un signo distintivo, la empresa sufra un cambio cuando vaya adquiriendo determinado posicionamiento en el mercado. Y eso es aceptable, es entendible, pero no un cambio constante o frecuente que en definitiva atenta contra esa conexión que debe existir entre el cliente y la marca. No hay un seguimiento. Otra de las estrategias es que no se da un seguimiento serio y riguroso al estado legal e infracción en materia de marca, ya sea en el territorio donde se inicia la explotación de ese producto o servicio o en el extranjero. ¿Qué significa esto? Una vez que se registra, no termina la labor de la empresa en cuanto a la protección de la marca. En la medida que el negocio crece, la marca también crece en popularidad. Y evidentemente hay muchas personas interesadas en copiar esa marca. Y eso es algo de lo que hay que estar pendiente en el mercado. Y eso se conoce como vigilancia marcaria. Precisamente es oponerse a registros, a solicitudes de registro de marcas similares, así como a la comercialización en el mercado de productos con marcas similares. Esto es muy común
en el mercado y lo vemos a diario con marcas prestigiosas como Chanel, Adidas, Fila. Precisamente existe mucha infracción marcaria, mucha copia, mucha imitación, y estas son conductas que también debemos estar preparados para que no nos ocurra a nosotros. Y en último lugar, la inexistencia de relaciones de colaboración, la inexistencia de negociaciones que en definitiva permitan que esa marca pueda, digamos que, explotarse en el mercado extranjero. Y con esto me refiero a la existencia de contratos de franquicia, contratos de licencia. Puede que hoy mi marca sea exitosa en, digamos que, en el territorio nacional, pero en el futuro puedo pensar en extender mi negocio, en ofertar mis servicios en otro territorio. Sin embargo, no tomo las medidas en función de garantizar que en ese territorio sea protegida mi marca. No solo la tengo que proteger, sino también en pensar en posibles personas, licenciatarios, que quieran explotar mi marca en ese territorio. Un ejemplo para que tengan idea del valor de las marcas. Interbrand es la, digamos, empresa que se dedica a hacer un estudio de las marcas a nivel internacional y hace una publicación de las 100 marcas que mayor valor tienen. Yo escogí de todas de estas 12 que les pongo en pantalla, este estudio es de 2020. Yo escogí una para que vean cómo ha crecido esa marca a lo largo del tiempo, lo cual puede pasar con la marca de cualquiera de nosotros cuando empecemos a emprender. En el caso de Apple, por ejemplo, en el Apple, en el año 2000, el valor, entonces estamos hablando de millones de dólares, estaba por debajo de, estaba cerca de tal vez los 5 millones, en el 2004 ya estaban los 6 millones de dólares, y vean cómo ha ido en ascenso y cuánto ha crecido el valor de la marca. O sea, ella solita, estamos hablando de 300.000 millones de dólares. O sea, que la marca, mucha gente dice, es un simple signo para distinguir el producto o servicio. Muchas veces la marca tiene más valor que las ventas de los productos o servicios de esa empresa. Entonces, en este sentido, vuelvo a insistir, la importancia de la protección de nuestras marcas, la importancia del diseño de nuestras marcas. Cuidar la marca, ponerla bonita, cuida nuestra empresa. Entonces, ¿cómo protegemos nuestras marcas? En la mayoría de los países se exige, digamos, el registro, rige el principio registral, por tanto, no basta con usar la marca, sino que se requiere el registro de la misma. Para ello, es necesario la solicitud en las oficinas correspondientes y someterse a un examen, tanto desde el punto de vista formal, o sea, desde el punto de vista documental, como desde el punto de vista sustantivo, o sea, que la marca pueda responder a las funciones que para ella se establecen en el mercado. Excepcionalmente, por ejemplo, en Estados Unidos se exige el uso de la marca, mientras que en otros países es a partir del registro. No basta con el uso, o sea, hay que registrar la marca para que se concedan los derechos. En Estados Unidos, con el uso basta para la concesión de los derechos. En el tema del registro de marcas hay que tener en cuenta que existen elementos que impiden el registro de la marca. Hay elementos de carácter absoluto y hay otros elementos que tienen un carácter más flexible. Por eso se dice que son elementos o prohibiciones relativas. Vamos a ver algunos de ellos. La actitud distintiva es un elemento de carácter absoluto, ya lo veníamos comentando con anterioridad, y es la capacidad de diferenciar productos o servicios de sus similares en el mercado. O sea, hay elementos que bajo ningún concepto pueden distinguir un producto o servicio, y era lo que les comentaba anteriormente, un punto, una raya, son elementos que en principio no pueden distinguir, porque es que un punto en un empaquetado, un punto en una botella de cerveza no dice nada, no ubica al consumidor. Entonces se necesitan otros elementos para tener en cuenta. ¿Cuál es el signo idóneo? Bueno, eso depende de muchos factores, pero en principio hay que tener en cuenta esto, que tenga capacidad registral, que no contravenga
ninguna disposición legal y que desde el punto de vista comercial, por supuesto, tenga todas estas características que aquí aparecen, que sea inusual, caprichoso, original, atractivo, de fácil pronunciación, de fácil retención por parte del consumidor. Entonces yo creo que aquí es importante que trabajen de conjunto tanto, digamos, la persona que se va a encargar de la publicidad, del marketing, como el jurista que conoce cuáles son las prohibiciones al registro de las marcas en el país en concreto donde se va a registrar. Otro de los elementos que no pueden ser protegidos como marca es precisamente los signos genéricos. Por supuesto, hay que tener en cuenta que la marca va a acompañar un producto o servicio determinado. En función de eso es que se valora que ese signo que estoy solicitando pueda ser registrable o no. ¿Cómo se traduce esto? Digamos que tengo un negocio de zapatos y estoy buscando una marca para mi negocio de zapatos. En este sentido, se me ocurre que quiero ponerle como marca de zapatos a mi zapato calzado. Pues no puedo ponerle calzado, porque este calzado es el término usual, el término genérico con el cual se denominan los zapatos. Se denominan zapatos, calzados, sandalias, o sea, no puedo optar por este tipo de nombres, por este tipo de denominación, porque ahí evidentemente hay una confusión entre el género y el producto. Pero además sería injusto que una empresa pudiera apropiarse de esa terminología, cuando también otras producen zapatos. Conclusión, los términos genéricos deben evitarse a toda costa. No usar términos genéricos para distinguir nuestros productos o servicios. Pero además, el español es tan rico y podemos usar tantas palabras o tantas combinaciones de palabras, así que seamos creativos. Con respecto a el uso de términos genéricos, hay que tener en cuenta que en ocasiones la marca que escogemos no es genérica. Por ejemplo, de Chupa Chups para los caramelos o chicles para las gomas de mascar. En un principio, evidentemente, estas marcas no eran un genérico, pero el uso por parte del público consumidor ha sido tan elevado que se ha confundido el producto con el género. Y hoy día existen muchos territorios donde las personas, por ejemplo, en vez de decir goma de mascar, dicen chiclets. Ese es el caso de Cuba, es el caso de España. Lo mismo pasa con Chupa Chups. En Cuba, la gente no dice, dame un caramelo con un palo, o dame una paleta, o dame una piruleta. La gente dice, dame un Chupa Chups. Entonces, esas son marcas que han perdido su función esencial y por tanto son objeto de cancelación. O sea, en estos casos el registro, disculpe, deja de existir porque la marca pierde su función habitual. Pero no se asusten porque esto no sucede con todas las marcas, no sucede en todos los territorios, por supuesto, y también depende del grado de difusión. ¿Cómo se puede evitar esto? Bueno, haciendo campañas de publicidad acertadas, insistiendo en que se llamen los productos por su nombre y no por su marca. Es complicado, lo entiendo perfectamente, pero tengan en cuenta que puede pasar. Otra de las prohibiciones absolutas al registro, algo que no podemos hacer, es usar términos descriptivos, o sea, cualquier elemento que sirva para identificar una característica, rasgo, ventaja, no puede ser usado como marca. Si yo le pregunto al producto cómo eres y la marca responde, ahí tenemos que preocuparnos. Por tanto, no son registrables bueno, bonito, barato, excelente, el mejor del mundo. Son elementos que no podemos usar como marcas. Está claro que no siempre todos los descriptivos van a estar vetados o no todos los descriptivos van a ser prohibidos para todos los tipos de productos, pero igualmente deben tenerlo en cuenta. El color como marca. Con respecto al color como marca, existen legislaciones que lo han prohibido, precisamente porque los colores son muy limitados. Entonces, es una manera injustificada por parte de los empresarios de apropiarse del color. No obstante, hay otras oficinas que sí lo permiten, que sí lo admiten. De hecho, hay una tendencia actual a una mayor aceptación en este sentido y es posible registrar determinadas tonalidades de colores
o determinadas combinaciones de colores. Les traigo el ejemplo del color lila para chocolates, que es usado por varias empresas que se dedican a la industria del chocolate, pero bueno, en este caso, Milka ha podido protegerla para sus chocolates. Igualmente, en el caso de los post-its o las notas adhesivas, han registrado también el amarillo para precisamente notas adhesivas, notas de papelería. Y vean cómo lo describe. La marca consiste en el color amarillo canario. Significa esto que ninguna otra empresa puede usar el color amarillo para distinguir notas adhesivas o notas de papelería. Entonces, bueno, ahí ustedes sacarán sus propias conclusiones si es aceptado o no la protección del color, o si ustedes mismos pudieran diseñar una marca o pensar en una marca donde se trate de un color por sí solo. Los signos geográficos. Existen normas que también prohíben el uso de signos geográficos cuando se indica con carácter exclusivo ese lugar. Y más aún cuando se trata de un lugar que no tiene nada que ver con el lugar donde se produce o se oferta ese servicio. Precisamente porque ahí hay una colisión con otro signo distintivo, que es precisamente la indicación de procedencia, la indicación geográfica o la denominación de origen, cuyos fines son distintos a los de las marcas. No obstante, ya les comentaba, suele aceptarse cuando se hace acompañar de otra palabra, de una imagen, etc. Los signos que conducen a error tampoco son registrables. Y precisamente con esto lo que se quiere es, digamos, que lograr que exista una lealtad en el mercado y que el consumidor adquiera los productos que precisamente tiene en la mente que va a adquirir. Y no, por ejemplo, que exista una marca que sea Purpiel y que se trate de bolsos sintéticos o bolsos de plástico. O sea, este tipo de marcas no son registrables, no son aceptadas por el derecho. Ojo, que sean, digamos, estos motivos absolutos, relativos, prohibiciones legales, no significa que no la encontremos en el mercado. Muchas veces las empresas hacen caso omiso a las prohibiciones e introducen este tipo de marcas en el mercado. Está claro que no pueden ser protegidas, pero no obstante, se dedican a la comercialización bajo este tipo de marcas. Deslealmente, pero puede pasar. Los signos ofensivos y obscenos, los que violan normas de educación, valores humanos, o sea, aquellos que van en contra de la moral, de las buenas costumbres, o sea, son signos que no pueden ser usados. Y en este grupo también entra todo lo que tiene que ver con, digamos, xenofobia, homofobia, o sea, ninguno de estos signos puede ser protegido, al menos de manera general en las legislaciones se ve de esta manera. Un ejemplo, en el caso cubano, y aquí lo pueden ver, es una marca muy simpática para distinguir helados, los helados Pingú. Pingú que viene de pingüino. Sin embargo, en Cuba, Pingú hace referencia a un hombre bien dotado a partir de sus genitales. Entonces, bueno, este tipo de marca en Cuba no es protegible precisamente porque se considera obsceno. En el caso de España, por ejemplo, la marca La Polla de Oro tampoco es protegible porque polla igual es, digamos que la denominación popular del órgano genital masculino. Entonces, hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, el territorio donde vamos a proteger nuestra marca, el territorio donde vamos a emprender, cuáles son los usos, las costumbres, cuáles son aquellas denominaciones populares que pueden significar algo contrario a lo que queremos decir. Y en función de eso, establecer una estrategia marcaria. Igualmente, están aquellos signos
que violan derechos anteriores, que afectan derechos anteriores. Y esto es lo que se conoce como motivos de denegación o prohibiciones relativas al registro. En este caso se encuentra en el primer lugar los signos que violan los derechos de autor. Es muy frecuente que las personas utilicen como marcas el nombre de obras literarias, obras musicales, de películas. Eso no es posible a menos que usted cuente con la autorización de la persona que es titular de ese nombre, de esa denominación, de esa obra. De lo contrario, usted no puede usarlo como marca y eso le puede traer graves problemas. Por tanto, sea creativo y no utilice denominaciones que ya existen o que pertenecen a otras personas. En segundo lugar, y es súper frecuente en el mercado, los signos que violan derechos de propiedad industrial. Esto no puede ser registrable. Y les pongo abajo algunos ejemplos. Y es lo que antes les comentaba que existe muchísimo. Y es precisamente la competencia desleal. Se trata de empresas que copian, empresas que no tienen una marca propia, o bueno, sí, una marca falsa propia. Y lo que hacen es precisamente imitar o aprovecharse del prestigio o el renombre de una que ya existe. Esto suele suceder con marcas que han adquirido cierta notoriedad en el mercado. Esto no es leal y esto puede traer graves consecuencias para quien lo haga. Por tanto, no se los aconsejo. Creen sus propias marcas y asegúrense que no se parece a ninguna que sea notoriamente conocida. En el territorio, por supuesto, donde usted está explotando esa marca. Es importante tener en cuenta que los derechos de marca son derechos territoriales, con lo cual lo que sucede en España no es similar a lo que sucede en Cuba o a lo que sucede en Estados Unidos. Lo que significa que usted tiene que regirse por las marcas, por las normas locales para saber qué es permitido o qué no es permitido o qué puede ser, digamos, violatorio de normas y qué no lo puede ser. Otro de los signos que no pueden ser protegidos como marcas son aquellos que violan derechos inherentes a la personalidad. Y en este sentido está el nombre, la imagen, los apellidos, la firma, el honor, así como cualquier atributo referido a la persona, que por supuesto no se trata de cualquier persona, sino de personas conocidas. En el caso, por ejemplo, en el caso de Britney Spears, fue solicitado en Cuba el nombre Britney Spears para registrar determinados productos relacionados con ropas de vestir. Sin embargo, no se aportó la autorización de esta personalidad, con lo cual se desestimó la solicitud de registro. Es frecuente encontrar cervezas en el mundo, en distintas partes del mundo, con la cara, como se ve acá, del Che Guevara, la cara de Fidel Castro. Sin embargo, no hay una autorización por parte de las personas, o sea, los descendientes, los herederos de estas personalidades. Sin contar con esa autorización, esto no se puede usar. Y evidentemente, los titulares de estas empresas, por ejemplo, las empresas pueden ser sujetos de demandas precisamente por uso no autorizado o por violar derechos inherentes a la persona. Hasta aquí la propuesta de hoy. Disculpen si me he extendido, así que tienen la palabra para hacer todas aquellas preguntas que entiendan pertinentes. Muchas gracias a todos por la atención.